Capítulo 5. Psicologías feministas, perspectivas críticas, posmodernas y radicales. Teresa Cabruja y Concepción Fernández Villanueva. 1. Psicología y feminismo. El feminismo mantiene desde sus orígenes un carácter crítico y emancipatorio. Se construye desde la experiencia de opresión y discriminación de las mujeres y desde el deseo de unas condiciones sociales emancipatorias, libres de dominación, discriminación y exclusión, en las que sea posible la igualdad de oportunidades. Por esta razón, partimos de la idea que la psicología feminista, sea del tipo que sea, pues ya el feminismo contiene gran pluralidad de opciones y diversidades, consiste en cierta forma en desarrollar una teoría práctica psicológicas fundamentadas en los objetivos políticos del movimiento feminista. Las experiencias de opresión y dominación no son prácticas sociales o acciones que excluyen o tratan con injusticia a las mujeres. También incluyen la utilización de estereotipos, rasgos psicológicos negativos e inadecuados y proyección de inferioridad psicológica para realizar multitud de tareas asignadas a los varones. La definición de inteligencia ha estado mediatizada y sesgada hacia la inteligencia abstracta que en realidad era inteligencia matemática o geométrica. Este sesgo ha perjudicado la evaluación de la incapacidad psicológica y no pocas veces ha servido para mantener alejadas a las mujeres de determinados lugares de valor y de realización en el ámbito de la psicología. De hecho, una gran parte de la psicología feminista focaliza su atención en el estudio del sexismo y con cómo se legitiman las desigualdades y discriminaciones en general, hasta incluir los efectos de la naturalización de la heterosexualidad. No se debería olvidar la larga lista de prohibiciones de actividades artísticas, intelectuales, deportivas, asociacionistas, etc., que han sufrido las mujeres desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues coinciden los avances del movimiento feminista y la creación científica o artística junto con la participación política y el activismo, de tal manera que cuando hay desarreglos y problemas de estados de ánimo y vivencias, en vez de atribuirlos a estos esfuerzos y tensiones socioestructurales de desigualdad y opresión o ruptura de roles, Cabruja 2005, 2008, 2009, médicos y psiquiatras regulan terapéutica y farmacológicamente con prescripciones de inmovilidad, prohibiciones de trabajo, de reuniones, etc., la actividad femenina. Algunos psicólogos reconocidos en la historia son famosos por haber practicado un sexismo excluyente y haber contribuido a crear estereotipos de géneros asimétricos y desvalorizadores para las mujeres. El trabajo de Silvia García Dauder sobre mujeres pioneras en la psicología institucional en el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX muestra las manifestaciones del sexismo de la academia visibles e invisibles o más sutiles, así como la relación con la vida cotidiana y las aún permanentes dificultades de inclusión en la comunidad científica. Pero, a su vez, vale la pena destacar los psicólogos que funcionaron como mentores para distintas mujeres psicólogas a las que reconocieron y ayudaron. García Dauder, 2005, véase también en Ovejero, 1988, capítulo 15. Este fue un periodo especialmente clave tanto en el desarrollo del movimiento feminista como en el de la incorporación de las mujeres en la ciencia. Las pioneras, no solo psicólogas, sino en otras ciencias, se encontraron no solo con barreras institucionales y prejuicios en su propia labor científica, sino que, además, realizaron aportaciones indispensables para la construcción psicológica de los roles, las identidades y las capacidades en función de la diferencia sexual. Otra pieza indispensable en la inclusión de mujeres en la ciencia fue la red de mujeres y el rol que desarrollaron las escuelas para mujeres junto con otras redes de participación social. En el Estado español, el caso de las psicólogas formadas en estudios de salud y educación, posteriormente psicólogas españolas exiliadas después de la Guerra Civil, combinan también de modo parecido o bien una segregación institucional o bien una mezcla entre otras sujeciones de la feminidad y supervivencia académicas.
a menudo más dirigidas hacia la educación que la investigación, muchas de ellas, tal y como pone el manifiesto Carmen García Colmenares, 2009, influidas por el movimiento sufragista y las corrientes europeas que participaron en la innovación con una educación igualitaria, a la par que introducían y aplicaban teorías psicológicas durante el periodo republicano. Vale la pena recordar, por ejemplo, a una niña de nuestras psicólogas pioneras, Regina Lago García, que ocupó de las niñas de la Guerra Civil y se exilió en México. El feminismo en psicología nace de la convicción de que los datos y las interpretaciones psicológicas del comportamiento de las mujeres no nos representan, son injusticias e inapropiadas. En consecuencia, uno de sus principales objetivos es desmontar la verdad de las características psicológicas que eran proyectadas, así como establecer la objetividad del concepto de género y la psicología de los géneros. De hecho, las críticas feministas planteadas desde la psicología social se refieren a los resultados en la psicología experimental, psicología diferencial, psicología dinámica o cognitiva. Uno de los textos pioneros en el titulado Women, Gender and Social Psychology, en el que participaron muchas de las actualmente reconocidas autoras en psicología social, fe- crítica y feminista. Su primer capítulo de introducción se titula Integrado la crítica feminista y la crisis de psicología social, otra mirada a los métodos de la investigación. En este texto se revisan de forma exhaustiva temas fundamentales para la construcción de los rasgos de género, las imágenes de la masculinidad y la feminidad, las atribuciones debidas al sexo, motivación del logro y roles sexuales, la indefensión de las mujeres y los rasgos de cooperativismo, la agresión y el amor. En el capítulo de Pilibabin y Unger se explicita una de las conclusiones más frecuentemente mantenidas después por la psicóloga social crítica feminista: el estudio del sexo y género está tan entrelazado, impregnado por la naturaleza de los procesos sociales entre humanos y sus sociedades que no puede ser explicado con la investigación de laboratorio. A lo largo de su trayectoria histórica, desde los años 80 a la actualidad, se han avanzado más allá de la crítica en la deconstrucción de las propias nociones de rasgos y en la definición radical de los presupuestos en los que la psicología fundamenta la noción de género, así como en la descripción de dimensiones concretas de la psicología como la sexualidad, la identidad o la caracterización de la raza, la etnicidad o las dimensiones situadas en la subjetividad diversificándose ampliamente. Ovejero 2010, capítulo 6. La orientación feminista no es privativa de la psicología social, alcanza también otras muchas áreas. No obstante, la psicología social acogió la crítica feminista postmoderna muy probablemente antes de que el resto de la psicología. No obstante, el proceso de entrada de las mujeres y del feminismo parece ser similar en otras disciplinas científicas. Como argumenta Sandra Harding, 1986-1996, al inicio lo que se plantea es especialmente el acceso de las mujeres a la ciencia y al final se trata más bien de la cuestión del feminismo en la ciencia. En psicología se produce un enorme desarrollo y transformación de las aportaciones feministas desde las primeras investigaciones de mujeres que cuestionan la investigación producida en la psicología tradicional. Más tarde se plantean los primeros debates sobre la posmodernidad y su recuperación a través de la psicología postemiricista, crítica y posmoderna, hasta el desarrollo de las aportaciones sobre performatividad de Judith Butler, 2006, y sobre el cyborg de Donna Haraway, 1995. Quizá las más recientes aportaciones dentro de esta diversificación posmoderna son las más posiciones situadas y las críticas de etnocentrismo y la heterosexualidad, con aplicaciones, por ejemplo, en la ciberpsicología feminista de Heidi Figueroa en 1996 en Puerto Rico o en la psicología comunitaria en Brasil, Venezuela, etc., por ejemplo, así como en la psicología feminista postcolonial, que puede ir desde la aplicación del psicoanálisis relacional a las subjetividades postcoloniales en los estudios transculturales o los debates sobre la profesionalización y los modelos occidentales de psicología en Sudáfrica. Callaghan, 2005, o los distintos desarrollados de las aportaciones de Gayatri
Spivak, 1988, sobre las posiciones estratégicas del esencialismo y los estudios subalternos, o las de Bell Hooks, 1984, sobre las mujeres del tercer mundo, denominadas las otras inapropiables, o de las corporaciones del giro postcolonial que se desarrollan en distintos países de América Latina, México, Colombia, etc. Nos centramos, pues, que además de las primeras trayectorias feministas dirigidas a recuperar las mujeres y sus aportaciones o corregir los sesgos en la psicología positivista, se desarrolla como mínimo lo que llamaríamos una psicología feminista empiricista, que pretende crear una ciencia psicológica no sexista que estaría en la línea, por ejemplo, de los trabajos de McBoy y Jacqueline sobre la psicología de las diferencias sexuales, 1974, o el la Victoria Sau, 1981-2001, en el Estado de Español. Carol Gilligan fue pionera en demostrar el sexismo que se ocultaba bajo el concepto de desarrollo moral universal formulado por Caldwell, 1984. En su trabajo sobre la relación entre el juicio y la acción en una situación de conflicto moral, Gilligan, 1982, muestra que niñas y niños construyen una representación diferente de la realidad social a la que están inmersos, y por lo tanto generan una respuesta diferente para los dilemas morales con los que tienen que enfrentarse. Señala dos tipos de etnia de la justicia correspondiente a la perspectiva moral masculina y la ética del ciudadano. En la ética del ciudadano, y atención, hay una forma lógica psicológica de las relaciones que contrasta con la lógica formal de imparcialidad que contiene el enfoque de la ética de la justicia. El problema fundamental para que esta autora es el conflicto de responsabilidades y no de comprensión conceptual de la lógica y los criterios morales abstractos. Su concepción de la moralidad se asocia al cuidado y no a la comprensión de los derechos y las reglas. El conflicto de prioridades señala que las mujeres atienda en ocasiones concretas a las necesidades de cuidado y las relaciones mutuas, mientras que el hombre desatiende esa esfera y se fija más en la comprensión de los derechos y las reglas. Si desde la teoría de Kohlberg se considera que la moral que atiende a los derechos falta la de neutralidad en la interpretación de los datos, como la evaluación estereotípica predeterminada de las orientaciones masculinas, que por otra parte no son innatas sino derivadas de la socialización. Las mujeres escuchan voces distintivas de las suyas que incorporan a su razonamiento moral, lo cual es un rasgo positivo, aunque sea desvalorizado por el androcentrismo. Sin embargo, estas producciones se distancian de o incluso se enfrentan con teorías posteriores mucho más críticas y radicales, hasta constituir actualmente una de las orientaciones básicas de la psicología social crítica. Ovejero, 1999. El motivo fundamental de la distancia entre ambas perspectivas es el pretendido objetivismo de la psicología feminista positivista o empirista, que utilizando las metodologías tradicionales pretende descubrir una nueva verdad acerca de las diferencias de género. De hecho, la interpretación de Gilligan, si bien por una parte intenta demostrar el sexismo, mantiene una polaridad hombre-mujeres considerada demasiado esencialista. En este sentido, vale la pena recordar cómo Rhoda Unger, 1983, ya avisó sobre cómo una epistemología de la verdad era la principal enemigo del feminismo, o de Michael Fine, o como Michael Fine, 1985, que ya introduce la paradoja para la psicología feminista, que se refiere a las mujeres a fin de evitar esencialismo sobre sus experiencias. Todas las investigaciones que incorporan la categoría binaria y polarizada hombre-mujer son vistas con una cierta desconfianza por algunas orientaciones feministas, especialmente las más críticas, que no comparten la noción de diferencias esenciales entre los seres humanos. Pero el esencialismo no refiere solo a esta polarización, sino que se extiende a la consideración demasiado arraigada o estable de cualquier otra dimensión de la identidad de las mujeres. Por ejemplo, se acusa de la psicología feminista lesbiana de marginalizar y descuidar la interpretación política del feminismo, reproducir la ideología liberal y esencializar las opciones identitarias y de género de las mujeres. Kitzinger, 1987. La psicología feminista mantiene una gran afinidad con la psicología social crítica y posmoderna. No obstante, existen tensiones entre ellas
en muy distintos aspectos. Dichas tensiones se manifiestan en distintos debates. Gran parte de la psicología social postmoderna y la psicología social crítica han cuestionado la psicología mainstream, pero no por ello puede llamarse propiamente feminista, ya que en algunos aspectos sus autoras continúan sosteniendo ideas patriarcales, o puede producirse cierto efecto de tokenismo, que no solo se produce en la supuesta igualdad, sino también por parte de la psicología crítica, Cabruja 2003, Cabruja 2008. De hecho, tal y como veremos en el siguiente apartado, ya en la crítica de la psicología feminista a la psicología social crítica, Wilkinson 1997 recogía justamente el debate originado acerca de que hasta qué punto era adecuado adoptar los presupuestos posmodernos socioconstruccionistas o discursos ante la duda de si podían resultar destructivos para el proyecto político feminista, despolarizándolo, por ejemplo. Las acusaciones de despolarización e individualismo son las más importantes que el feminismo hace a las aportaciones postmodernas. Asimismo, se critica que no se haya incorporado la crítica feminista o que no se haya citado a las feministas del movimiento socioconstruccionista, y por el contrario se haya apropiado de algunas de sus aportaciones, tal y como sucedió en otras disciplinas en el debate postmodernidad-feminismo. Cabruja 1993, sea como sea, coincidimos plenamente en la afirmación de Sue Wilkinson 1997, página 889. Resumiendo, la psicología feminista es la clave para la psicología social crítica, comparte con una gran parte de sus críticas a la psicología mainstream y ha realizado importantes contribuciones en debates claves. Vamos a presentar a continuación algunas de sus características y desarrollos. 2. Psicología feminista crítica y psicología feminista radical. Las aportaciones del feminismo a la psicología son múltiples y variadas, pero debemos hacer notar la confusión de gran parte de los títulos que tienen que ver con psicología de la mujer o de las mujeres, pues algunas veces provienen efectivamente de la psicología feminista e incluso son usados de forma intercambiable, pero otras cada vez más, tal y como pasa con la psicología del género, de hecho, están siendo utilizadas por las mismas psicologías dominantes o mainstream. Estas entrarían en lo que denominamos la psicología feminista empiricista. Algunas de ellas se proponen corregir los sesgos de la psicología positivista, pero manteniendo los mismos supuestos en cuanto a la subjetividad y a la validez de los presupuestos de investigación empiricista. Aunque a menudo se presenta también el feminismo empiricista como un resistente, sus supuestos epistemológicos y metodológicos no sobacan ni son críticos con el modo de operar dominante en la psicología. Además, en cierta manera se podría afirmar que tanto la psicología mainstream como algunas versiones del feminismo sostienen una misma concepción del sujeto de la subjetividad como unitaria, como mínimo, y en muchos casos como racional o como algo autónomo e independiente, lo que se puede observar en las construcciones de una esencia fuera del peso de lo social y de una legitimación o unas tiranías identitarias o demás presupuestos esencialistas, desarrollados en un detalle de las consecuencias teóricas de los dualismos por sexo o por género y de la teoría de roles o de la identidad, así como el reduccionismo biológico social. En esta línea puede destacarse las obras especialmente de psicólogas como Susan Condor, 1997, Erika Burman, 1998 y Jane Ussher, 1989. Nos confrontamos con un problema que señala muy bien Zoe Wilkinson, cuando se preocupa por el hecho de que, aunque la psicología de las mujeres fuera establecida con claras intenciones feministas, ha sufrido una gran institucionalización de forma parecida a como sucede con otros movimientos sociales, despolitizando la psicología de las mujeres. Algo parecido a lo que actualmente sucede en el tema género. El tema género, menos amenazante para los fundamentos de la ciencia positivista, se erige como preferido para el aprendizaje y para la investigación como si fuera una especie de perspectiva objetiva y neutra, marginando los trabajos y perspectivas feministas. Cabruja 2008. Creemos que en ambos casos se produce algo parecido, sea desaparecer el feminismo en pos de las mujeres o el género, mucho más aceptable y acomodable y sin reconocer su preveniencia y relación con el movimiento feminista y la epistemología y metodología desarrolladas. Los dilemas respecto a la construcción de la igualdad, los hallazgos con una supuesta idea de igualdad asumida que puede producir desde neutralización de los
subversiones o acciones feministas en la propia historia de la psicología, Cabruja 2008, hasta las construcciones de la ayuda y la responsabilidad doméstica, en las cuales se mezclan posiciones de intercambio y de responsabilidades con dilemas ético-morales y con comparaciones con otros modelos de masculinidad tradicional. Sandra Harding, 1996, señala tres acciones que el feminismo crítico aporta a la ciencia: la noción de objetividad fuerte, la reflexividad y dimensión política del conocimiento, tomando como referencia una perspectiva. Algunas aportaciones de mujeres a la psicología de los géneros no serán feministas, ya que solamente coincidirán con la perspectiva crítica en su dimensión política, y aún así no de forma rotunda sino ligera y tímidamente, es decir, no están directamente comprometidas con el movimiento feminista, sino que solo aportan ciertos cambios a la interpretación. Finalmente, tal y como ya afirmaban reconocidas psicólogas feministas como Rhoda Unger 1982 o Zoe Wilkerson 1989 o Erika Burman 1998, lo que seguramente sería lo más rechazado por parte de la psicóloga es el conocimiento de los fundamentos políticos de la psicología feminista, pues ya antes de que aparecieran los post rompen con al menos dos de los dualismos más importantes de la psicología: objetividad, subjetividad, ciencia política. A partir de aquí podríamos decir que la psicología feminista crítica o postmoderna se caracteriza justamente por ir más allá de señalar los aspectos políticos y críticos. De hecho, reta a la psicología por sus teorías dañinas para las mujeres, pero esencialmente por el hecho de no ocuparse de las relaciones del poder y de dominación heterosexistas y patriarcales. Asimismo, se plantea muy lúcidamente, introdujo ya Celia Kinzinger, 1987, el problema de ante la despatologización del lesbianismo, despolitizarlo y presentarlo como una simple elección individual. En la línea del humanismo, libertad y como una operación de promover las identidades útiles para mantener el orden social dominante, a su vez, la atención dirigida al hablar cotidiana y al contexto de la interacción, influenciados por las aportaciones de Butler sobre la sexualidad, el deseo y las subjetividades y la subversión de los actos y el habla, están siendo adaptados por la psicología social crítica actual, que a partir de los conceptos de posición en el desarrollo más Foucaultiano y de la relación entre la subjetividad, sujeción, subversión, o del análisis etnometodológico, procuran otras formas de analizar los significados de la identidad y sus transformaciones. Además, incorporan el discurso de la heterosexualidad para desestabilizar la producción de las sexualidades. Wilkinson y Kilsinger, 1993. Tanto la psicología feminista crítica como la psicología feminista radical se distancian claramente de la psicología feminista empiricista, pues no solo corrigen los sesgos androcéntricos de la psicología científica y los resultados obtenidos desde una metodología, sino que se distancian de los supuestos básicos de ella, reconstruyéndolos y transformando las bases de la construcción del conocimiento. Por ello, se unen a las perspectivas construccionistas referidas a otros temas. Lo que también compartirán sería realizar una psicología teórica y práctica o teórico-práctica comprometida con los objetivos políticos del movimiento feminista, reconociéndose ambas como políticas y por lo tanto apartándose claramente de los presupuestos de objetividad y neutralidad de la psicología. En este estudio son muy relevantes las aportaciones realizadas por Celia Kinzinger y Sue Wilkinson, y en concreto el énfasis de Sue Wilkinson 1986-1989, mostrando a la opresión y al control de las mujeres; B, a los retos de la psicología feminista de la disciplina; C, y los objetivos más a largo plazo. Una característica fundamental común a la psicología feminista crítica y la psicología feminista radical es el cuestionamiento de la noción de género, su contenido, su origen y su fundación social, su destino final en la interacción interpersonal. Fausto Sterling, 1994. Los rasgos tienen una determinada finalidad de acción. Están asociados a la consecución de determinados niveles de poder y, en definitiva, a cambio de mantenimiento de la estructura social. Por lo tanto, la conceptualización del género femenino y la posición social de las personas que se incluyen en él deja de ser algo no cuestionado. La ubicación de las mujeres de su reconstrucción de la realidad social en que vivimos se convierte en un desafío explicativo para la psicología. Específicamente, la psicología feminista radical enfatiza el concepto de patriarcado y el carácter político de las relaciones, pero en relación con
a la psicología feminista postmoderna. Esta última subvierte las categorías de hombre y mujer, así como las interconecta con la raza y la etnicidad. En ese sentido, en psicología social, Bagbini en 1993 ha cuestionado el etnocentrismo del primer mundo y trabajado en pos de una psicología social crítica más interdisciplinaria. Desde nuestro punto de vista, las principales aportaciones epistemológicas de la psicología feminista crítica son las siguientes. Énfasis en la importancia de la marca del género, que va más allá de la consideración de simple vista variable. Se concibe como una dimensión que marca toda la experiencia subjetiva y está mediatizada por las relaciones de poder. Esta aportación es sustancial para el desarrollo de la investigación posterior, ya que se descubre la desigualdad que en la investigación no crítica sobre el género puede ocultar y se asimila implícitamente en una igualdad básica que es irreal. 2. Desbiologización de los rasgos, entendida como un intento sistemático de situar el origen de los rasgos de género en la experiencia social y las relaciones intersubjetivas. 3. Ruptura de la polarización entre lo masculino y lo femenino. Y consecutivamente, búsqueda de la diversidad de la conducta, las identificaciones y las subjetividades de las mujeres. Esta última cuestión se desarrolla de forma espectacular en la psicología feminista radical, bajo la intención de mostrar que la psicología tendidamente aséptica mantiene una definición sesgada de los roles y los rasgos de género. El feminismo crítico ha revisado investigaciones y conclusiones acerca de una amplia variedad de dimensiones psicológicas atribuidas a las mujeres. En consecuencia, ha revelado que el androcentrismo se extiende desde la misma definición de los rasgos atributarios al género hasta su medición y conclusiones que se extraen de las investigaciones. La propia noción de inteligencia y los instrumentos para medir la conducta conducen a conclusiones inexactas que enfatizan las habilidades matemáticas y geométricas o espaciales y los asimilan a la inteligencia abstracta, descuidando comparativamente otras dimensiones verbales. De hecho, tal y como ya puso de manifiesto en su momento Unger, 1994, las críticas feministas sobre la investigación de las diferencias entre los sexos, sea cual sea el tema, se caracterizan por confundir categorías biológicas y sociales en un primer momento junto con una psicología ahistórica y reflexiva, además del carácter asexuado, androcéntrico y patriarcal de la disciplina psicológica, insistiendo en la producción de diferencias en vez de explorar otras significaciones. Los rasgos se naturalizan y al mismo tiempo se desvalorizan. Por el contrario, otros rasgos como la iniciativa, la independencia o el motivo de logro se sobrevaloran, se les connota de valor positivo y se naturalizan. Dos conclusiones específicamente repetidas y consistentes en la investigación mainstream no feminista sobre género son las diferencias en agresión y dependencia. La agresión sería predominantemente masculina y la dependencia predominante femenina. La psicología feminista crítica cuestiona seriamente las definiciones de ambos rasgos, la forma de medirlos y las implicaciones que se derivan de ellos. Con respecto a la agresión, una definición estrecha que se suele reducir a la agresión física descuida las formas más importantes de la conducta agresiva, así como los factores de grupo y de contexto que inciden en ella. Sin embargo, el contenido del concepto de agresión, lejos de ser fijo y objetivo, varía con el sexismo de las sociedades e incide en las consecuencias jurídicas para los agresores y las víctimas. Fernández Villanueva, 1990. Y la violencia sexista no es individual y debida a rasgos personales, sino estructural. Fernández Villanueva, 2004. La desconsideración de los factores contextuales, especialmente los procesos de poder y la dimensión de grupo en los más importantes procesos de violencia como la violencia política, distorsionan los datos y la comprensión de este rasgo en las mujeres. De hecho, con frecuencia se minimiza su participación en situaciones de guerra, terrorismo y cualquier otro tipo de violencia política. Fernández Villanueva, 2000-2007, y se distorsiona la comprensión de las razones de las que se ejercen violencia en muchas situaciones. Por otra parte, la literatura psicológica sobre el rasgo de la agresividad en relación con el género suele excluir de su consideración los procesos de legitimización que son imprescindibles para entender la conducta violenta. Miller y Stolnick, 2000. Con respecto a la dependencia, se señala la trama conceptual que supone establecer la ficción de un actor independiente que oscurece en la centralidad de la independencia de las vidas de todas las personas. Por lo tanto, propone desarrollar de nuevo concepto de dependencia evaluando su lugar dentro del orden social y de las biografías subjetivas. Feder, Kitei y Kay Feder, 2003.
Los modelos de desarrollo evolutivo, tanto cognitivo como emocional, suelen descubrir una transición del apego, del desapego, de la dependencia a la autonomía y terminan proyectando una nueva imagen desvalorizadora para las mujeres. Estos conceptos, que en principio parecen neutros, se utilizan después para construir las diferencias de género asociado a lo femenino, el apego y la dependencia, y lo masculino, el desapego y la autonomía. Al señalar el apego y la dependencia como aspectos de un síndrome de conducta menos evolucionado y desarrollado y asociarlos después a la psicología femenina, implícitamente se evalúa negativamente la supuesta psicología femenina. La psicología de las mujeres se infantiliza, se asimila que a la psicología de los inmaduros, de los niños. Como ellos se sitúan en un proceso de evolución cuyo paradigma final es el del prototipo masculino, a las mujeres no llegan o no han llegado todavía. Las definiciones previas de los procesos a tener en cuenta y las formas de medirlos llevan a conclusiones tan injustas como que las mujeres alcanzan un nivel de desarrollo moral menor que los varones. Mary Jergen, 1998, hace un recuento crítico de todos los tópicos que se han formulado en la descripción de la menopausia. Phoenix, 1990, hace de los tópicos relacionados con las capacidades para el aprendizaje y la conducta en la educación, y Rodman de los tópicos de la psicología del embarazo. La psicología feminista crítica alcanza también el psicoanálisis cuando deja de ser interpretado desde una perspectiva biologicista e introduce cada vez más detalle en los factores interpersonales. La concepción interaccional radicalmente intersubjetiva de los deseos y de los rasgos, desarrollada por Juliet Mitchell 1976 y más tarde por Jessica Benjamin 1996 y Dio Blanchard 1997, queda lejos del modelo pulsional ligado estrechamente a lo biológico del defendido anteriormente. En ese caso racional, tiene cabida los efectos de las definiciones sociales del género marcadas por el poder y la historia de relaciones entre grupos. Con ello, las orientaciones psicoanalíticas acerca del género adquieren una nueva dimensión epistemológica, ya que se abren a nuevas investigaciones y nuevas orientaciones terapéuticas. Masculinidad y feminidad no se derivan de la diferencia sexual anatómica, sino que se construyen en la intersubjetividad mediante la interacción a través del proceso de interiorización de gestos, representaciones y palabras que los adultos transmiten a los niños y las niñas en el proceso de interacción cotidiana desde su nación. Bleichmar, 1997. Estos gestos, representaciones, palabras e incluso fantasías mantienen una doble localización, el inconsciente individual en los ideales y representaciones colectivas. Otro de los desarrollos que conjuntan el psicoanálisis y psicología crítica con especial atención de la construcción de la subjetividad femenina proviene de las investigaciones de Valerie Welker-Dine, 1995, quien cuestiona la psicopatologización de la maternidad de las mujeres de clase obrera hasta ocuparse del desarrollo dilémico de la subjetividad femenina a partir de la socialización de las fantasías producidas culturalmente y la regulación resistencia. En ese sentido, cobran especial importancia las aportaciones de la psicopatologización de las mujeres y lo femenino, Capruja 2009, 2008, 2005, así como el desplazamiento de la comprensión de las normas, estructuras y organización patriarcal heterosexista, tanto de la sociedad como de la misma psicología. Desde los años 70. Desde los años 70 hasta la actualidad, la crítica se ha realizado tanto hacia la terapia como la misma de clasificación de los trastornos psicopatológicos. En este sentido, las aportaciones de Jane Ussher, 1989, por ejemplo, sobre la psicopatologización del síndrome premenstrual, la maternidad y la menopausia, así como las conexiones con la psicología narrativa para generar modelos de intervención menos psicologizados, menos depolitizados y más atentos a la relación de poder, constituyen un buen ejemplo. La dimensión política de muchas investigaciones de estas autoras se ejemplifican en la idea de Rothman, 1993, que al construir la representación discursiva de las mujeres embarazadas y resaltar la validez de sus experiencias contadas frente a los estereotipos inapropiados de ellas que se han hecho, se considera no solo lo que se construye dicha representación social, sino su representante política. Representación en el doble sentido de la reivindicación de su discurso y la reivindicación de la política de acción para respetar ese discurso.
Finalmente, la definición acerca de los rasgos y de la formación y transformación de la psicología femenina necesariamente se refleja en psicoterapia. La psicoterapia puede convertirse en un marco de coercivo en el que se construye e interpreta la experiencia. Kissinger y Perkins, 1993. Los modelos de terapia deben de ser revisados para no repetir estabilidad y la promoción de los estereotipos tradicionales. No se trata de construir o sanar el yo femenino entendido con sus rasgos tradicionales, sino de construir la identidad. Se podría así delinear una terapia feminista que tendría las siguientes características. 1. Conocer gran importancia teórica y política de la presentación del servicio de mujer a mujer. Intentar no reproducir las típicas relaciones masculino-femeninas en las que el hombre ostenta poder y la autoridad. 3. Utilizar las contratransferencias para promover otros modelos de mujer. 4. Considerar que son agentes patógenos no solo las experiencias infantiles, sino también las experiencias más próximas en el tiempo, experiencias de las relaciones de trabajo, experiencias de sumisión, etc. Burman, 1996. Los dilemas en la psicología crítica feminista sobre su propia institucionalización, sus semejantes o diferencias y o colaboradores en relación a la psicología social crítica o la búsqueda de nuevas prácticas cotidianas y nuevas metodologías de investigación ha provocado numerosos debates y reflexiones debido a la forma parecida del debate modernidad-posmodernidad, que los desarrollos en Estados Unidos de la crítica estructuralista feminista y los desarrollos anglosajones de la llamada psicología crítica se han producido en paralelo y en diálogo con los cuestionamientos y debates que se producían. Por ejemplo, en el sur de Europa, en el estado de España, bajo la influencia del pensamiento francés y la apropiación y la propia historia del movimiento feminista, o en distintos países de América Latina con la psicología comunitaria aplicada y los cuestionamientos de los efectos patriarcales y los colonizadores de la psicología, con la psicología comunitaria aplicada y los cuestionamientos de los efectos patriarcales y colonizadores de la psicología mainstream, incluida la crítica por su eurocentrismo, etnocentrismo y occidentalismo, así como por el dominio de la producción de la lengua inglesa. Como hemos podido ver, los debates continúan en plena vigencia, afortunadamente, y los desarrollos contemporáneos de la crisis de la psicología social de finales del siglo XX se mueven entre la incorporación de las premisas cyborg feministas postcoloniales y performativas a las subjetividades e interefectos autoritarios analizados a partir de la reflexividad. De ahí podemos hablar del desarrollo de una diversidad de posiciones feministas críticas, aunque adaptadas parcialmente a la metodología de investigación, especialmente la etnografía, repuesto de la parcialidad de la objetividad y las posiciones situadas fundamentales en Donna Hathaway. Del mismo modo, el uso del concepto de performatividad de Judith Butler consiste actualmente en una fuente de investigación psicológica crítica y de los dos temas clave, el de buscar recursos teórico-metodológicos para producir conocimiento fuera de un lugar de neutralidad y la universalidad, pasando al local comprometido y participativo y la problematización de las sexualidades y la heteronormatividad o gay radical, que ya había recibido sentadas críticas. Consideramos necesario comentar estos desarrollos recientes, aunque parezca que empecemos por el final, porque sirve para explicar por qué hay tal variedad de desarrollos el último cuarto del siglo XX hasta nuestros días y por qué lo que empieza como una relación con el feminismo postestructuralista y las sexualidades de distintas maneras e incluso conversiones del posmodernismo. Figueroa, Sasierra, Milagros López y Roma en 1994. La riqueza y la creatividad de estas orientaciones teóricas no deben hacernos olvidar, no obstante, la escasa presencia de sus aportaciones y conclusiones en las investigaciones académicas, la docencia y la práctica psicológica. Es necesario revalorizar la importancia de las psicologías femeninas que, como instituimos desde el principio, no coincide con la que predominante psicología de género, ya institucionalizada y aceptada, pero que contiene una escasa perspectiva crítica. Es necesario continuar con el desvelamiento de las prácticas sexistas en todos los ámbitos de la psicología, los estereotipos y representaciones sesgados y las desvalorizadoras acerca de las mujeres siguen estando presentes en la forma explícita e implícita de las personas e instituciones
que deciden sobre las experiencias de las mujeres y los varones que sustentan tales decisiones. Los estudios críticos feministas en psicología deben extenderse aún más a la representación de los medios, la violencia de género, la experiencia de la sexualidad y de la maternidad y la administración de justicia, lo que promueve que la perspectiva feminista psicológica es una mirada a la realidad en la que se renombre la experiencia y no se deje de explicar y aclarar nada de lo que las mujeres en su diversión consideran suyo, lo que incluyen en sus relatos de la realidad. La profusión de revistas feministas especializadas en todos los ámbitos es un ejemplo de extensión de esta perspectiva que no es privativa de la psicología, pero a la que la psicología feminista realiza con contribución sustantiva y radical. Radical no solo porque suele ejercer una crítica radical, sino en el sentido de que los prejuicios están en la raíz de la psicología de los individuos y los varones en la sociedad.